una elección, un proceso, un destino. Cuando nosotros hablamos del Evangelio, estamos hablando, ustedes ya han escuchado mucho acerca de esto, pero es bueno que sigamos afirmando de qué se trata el Evangelio, qué es el Evangelio. El Evangelio no es un tema de conversación, sino que es una vida. Y ustedes saben que se trata de una vida. ¿Y qué hace esa vida? Posiciona al hombre en un lugar tan exacto como lo es la justicia de Dios. Todo el proceso por el cual nos va llevando el Evangelio es un proceso que comienza en el nuevo nacimiento y continúa, ¿sí? Continúa hasta que, bueno, ya no estamos más, ¿sí? O que nos vengan a buscar o que nos lleven, pero ese proceso continúa hasta ese momento. ¿Y dónde nos posiciona Dios a través del Evangelio durante este proceso? Dios no nos posiciona en un lugar de separación de Él, nos posiciona en un lugar de pegarnos a Él. Y ese lugar de estar pegados a Dios no es algo que nos ganamos, sino que se generó por causa de su propia voluntad. La voluntad de Dios es la justicia de Dios. O sea, que lo que hace este proceso, el Evangelio, a través de este proceso, nos va posicionando cada día mejor y más exactamente en la justicia de Dios. O sea, no solo nos posiciona ahí, sino que nos permite vivir en su justicia y dando a conocer su justicia. Vos y yo quizás no nos damos cuenta, pero esa vida nos está pasando por dentro. Y no te preocupes cómo funciona, sino ocupate de obedecer a esa vida y hacerla funcionar, ¿sí? Preocuparse de ver cómo se hace para que el Evangelio funcione, es preocuparse de ver cómo respirar. Nadie se preocupa de cómo respirar. Es más, en este momento vos no estás respirando bien porque estás pensando cómo se respira. Cuando yo me pongo a pensar, ¿cómo es? Ya se distorsiona la cosa y te empieza a faltar el aire. Es más, hay gente morada ya. Así que no te preocupes cómo, sino ocupate de qué funcione. Es importante que va a funcionar porque ya fue diseñado para funcionar. ¿Cómo hago funcionar el Evangelio? El Evangelio funciona porque es un sistema de vida que lo tenemos en nuestro interior y va dando fruto de Cristo, o sea, fruto de justicia de Dios. Y si vos sos bueno con vos, te vas a dar cuenta que no sos el mismo que hace unos años, ¿sí? O unos meses. Algo de la justicia de Dios se tiene que haber manifestado. De hecho, cuando me siento incómodo al cometer un pecado o ya una debilidad que me haga sentir incómodo, es porque la justicia de Dios está operando. Nadie se siente incómodo si Dios no hace operar su justicia en él a la hora de pecar o a la hora de una debilidad o a la hora de un mal pensamiento o de una mala actitud. ¿Viste que, uy, qué hice, uy, qué dije, uy, por qué lo habré hecho? Nadie se sentiría incómodo si no fuera que la justicia de Dios está operando. Así que paz, Dios está operando en vos y está operando en mí. Y eso hace que esa justicia se vaya dando a conocer. Y aunque vos y yo no nos demos cuenta, imperceptiblemente, eso hacia afuera se está viendo. Por eso, hermano, guarda el testimonio. No, vos obedecé a Dios, que el testimonio se va guardando solo. Porque no se trata de guardar un testimonio de mí, se trata de dar a conocer un testimonio de Él, ¿sí? Entonces, a medida que vamos caminando, ese testimonio se va a dar a conocer. Más fuerza hacemos, más se esconde el Señor porque opera la justicia del hombre. ¿Sí? Ay, ojo, si le debes a alguien, andá y pagale. O sea, tampoco, ay Señor, pagale porque tu justicia. No. Pagá la deuda, dejá los vicios. O sea, hay cosas que ya no tenemos que andar hablándolas entre nosotros, ¿sí? Pero tampoco es algo que yo tengo que tenerlo por ley, sino que yo me voy dando cuenta porque hay una justicia operando. Y esa justicia declara injusto todo lo que no le pertenece.
¿Y qué hace? Me pone un espejo. Y al ver en el espejo, digo, yo no puedo seguir siendo este. Y voy siendo transformado. Por eso no existe eso del verdadero arrepentimiento. Hay que estar verdaderamente arrepentido. No. O sea, ¿hay arrepentimiento o no hay? Y cuando hay, es porque la justicia de Dios está operando. Ay, pero sos un hipócrita, porque un día lo haces y otro día lo dejas de hacer. Es que vamos siendo transformados. Esto es un proceso. No se trata de que sos hipócrita. Se trata, mirá, si estás acá, con el frío que hace, la noche que pasaste, porque si anoche estuvo fresco también, y estás acá, el que te diga hipócrita es como el que hace así, ¿viste? Es un... Claro. Me encanta porque ustedes entienden todo, no tengo que decir más nada. Me encanta. Así que bueno, el Evangelio nos posiciona en la justicia de Dios. ¿Para qué? Para que todo lo que edifique el hombre en la tierra tenga sello de eternidad. Cuando la justicia de Dios se va manifestando, todo lo que voy edificando, obedeciendo a esa justicia, va teniendo el sello de la eternidad de Dios. Entonces, vamos dejando un legado en esta tierra, ¿sí? Porque no estamos acá para consumir aire o para dejar bienes materiales. Más tarde o más temprano eso se lo lleva el tiempo. En cambio, cuando dejamos bienes espirituales, esos bienes espirituales, que son las famosas riquezas de Dios, ¿sí? Hermano, tranquilo, no tenés casa, Dios te va a dar 10 porque Dios tiene riqueza. No, amado, las riquezas de Dios son cosas eternas. Qué bueno que puedas acceder a un mejor estándar de vida, con una casa, un auto. Pero esas no son las riquezas de Dios. Esas son añadiduras a medida que vamos cambiando. De hecho, bueno, hay mucha gente que tiene más plata que vos, que yo y que todos los predicadores y cristianos juntos y no pisó una iglesia en su vida. Y en la vida confesó a Cristo como el Señor. O sea, no se trata de tener bienes materiales. Se trata... que está bien tenerlos, no digo que no, pero se trata de dejar una herencia espiritual. Entonces, cuando alguien vive y habita la justicia de Dios, donde pisa, va dejando una herencia espiritual, va dejando una eternidad latente y funcionando. Si yo dejo eternidad donde voy, eso queda latente y empieza a dar vida, 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 y va creciendo. Dábamos hace unos días el ejemplo de lo que pasó en el barrio con el edificio de enfrente. Cuando llegamos era una mole de cemento que estaba totalmente deshabitada, era un nido de ratas, literalmente, de ratas y de murciélagos. ¿Sí? Querías filmar Crepúsculo, te ibas enfrente, hacías la parte 10, 12, 15, no sé. ¿Cuántas van? 8, 9, no sé cuántas. Bueno, hacías todas las que venían. ¿Por qué? Porque era un asco, un desastre. Pero de repente oramos, la eternidad empezó a manifestarse, proceso, y ahí tenés, está tremendamente avanzada no solo la construcción, sino todo lo que eso generó. ¿Qué generamos? No nosotros, el Señor, a través de estar posicionados en su justicia, vida. Ahora nos dimos cuenta, Señor, oramos por el edificio. No, fue la vida que el barrio empezó a experimentar. ¿Sí? Así que eso va a pasar y sigue pasando. Y continuará pasando en todo lugar donde la justicia de Dios sea una realidad, se manifieste. Ahora, al dejar eternidad, ¿qué sacamos? Sin nosotros, te saco y te pito porque saco, pongo, somos especialistas los evangélicos, pues. Y pongo, y pongo la estaca, y saco aquello, y pongo lo otro, ¿sí? Las flechas de Dios, las lanzas del Espíritu, o sea, para inventar cosas somos mandados a hacer. Ya que vamos a inventar, inventemos bien, actualicemos, que si en vez de la flecha, un tiro, o sea, si inventamos que sea con actualidad. Cuando nosotros manifestamos su justicia, entra eternidad, pero sale muerte. Por eso es tan importante que lo vivamos nosotros, primeramente, porque cuando experimentamos la vida de Dios, ya no hay lugar para seguir experimentando muerte.
Por eso qué bueno que te sentís incómodo cuando viene el Padre a proponer un cambio. Y yo quiero decirte algo, cuando el Padre viene a proponer transformación, no te vas a sentir, oh, gracias Señor. Aleluya. Porque esa transformación que viene a poner el Padre, o a propone el Padre, es con situaciones incómodas que nos van a pasar en la vida. Lo que yo tengo que saber es que eso es normal. Es habitual que una persona se sienta incómoda. Por eso el Evangelio de, ay, tranquilo, todo te saldrá bien. No, amados, o sea, hay cosas que te van a salir mal y están previstas que te salgan mal. Pero no porque Dios es te quiere tener cortito y que ya te va. ¿Viste cuando dicen, ay, te vino esa enfermedad porque el Señor necesitaba hablarte? ¿De qué Dios estamos hablando? Que Dios te trae una enfermedad para hablarte. ¿A cuántos alguna vez les pasó que le dijeron, no, es un propósito de Dios que estés enfermo? ¿Qué Dios quiero yo? Ese. Dios trae vida, no muerte. De última me enfermaré porque no cuidé el cuerpo, porque es una cuestión de vida, porque tengo bajo el sistema inmunológico, qué sé yo. Ahora lo que yo tengo que hacer es aprovechar esa enfermedad para que la vida de Dios se produzca. Ya que estamos, bueno, vamos a usarla. Ya que tengo esto, lo voy a usar para que redunde en beneficio del Evangelio. Dios no lo mandó preso a Pablo, pero Pablo dijo, ya que estoy preso, vamos a hacer algo para que el Evangelio progrese en mí y progrese en ustedes. De eso se trata la vida de Dios pasándonos, que cuando aprovechamos las circunstancias que nos rodean o que nos pueden llegar a estar posicionando en lugares de enojo, de bronca, de lo que sea, que la usemos a favor del beneficio del Evangelio, que el Evangelio pueda progresar. Entonces, cuando yo tengo un freno y yo empiezo a hablar y empiezo a vivir la justicia de Dios, cuando está ese freno, ese muro, esa enfermedad, lo que sea, lo que me empieza a pasar por dentro no solo va a derribar eso, sino que además va a dejar eternidad a todas las generaciones que siguen. Todo lo que yo rodee a una persona que empieza a desarrollar la vida de Dios hacia afuera, todo lo que lo rodee va a ser impregnado de esa vida, aunque vos y yo no lo veamos ya. Amado, Dios dijo que te va a sanar de toda enfermedad. Puede ser en este mundo o puede ser en el próximo. Dios la promesa la cumple. De acá nos vamos en algún momento, pero cuando nos vayamos vamos a estar bárbaros. O sea que ahí no va a estar enfermo. ¿Qué? ¿Cumplió Dios? Sí. Pasa que nosotros queremos todo acá. Decí conmigo si querés, el Evangelio es la inmunidad contra la muerte. Tenés que saberlo. Tenés que saber que el Evangelio es la inmunidad contra la muerte. Amado, quien trabaja para que la palabra del Evangelio, para que el Evangelio dé fruto, se va a ir de esta tierra no cuando la muerte quiera, sino cuando se termine la cosecha. Te vas y me voy a ir de esta tierra, si estoy trabajando para que el Evangelio sea un progreso, cuando termine la cosecha del fruto que Dios me hizo sembrar a mí. O sea, de la semilla que vos y yo estemos sembrando, va a haber fruto. Y ese fruto, cuando se termine de cosechar, ahí el Señor dice, vamos, ya está cumplido tu trabajo en esta tierra. Amado, quien está trabajando en función del Evangelio, no se lo lleva la muerte, lo lleva a haber terminado la tarea. No me quiero quedar ni un minuto más, pero tampoco quiero estar un minuto menos en esta tierra. ¿Y cómo logro estar más tiempo? Bueno, ahí empieza el cuidado del cuerpo. Ahí empieza el cuidado, porque, ay, todo para la gloria de Dios. No, pero si te levantás y te comés 2 sándwiches de jamón con, no sé, mayonesa, sabor, y te estás arruinando el cuerpo. O sea, el cuerpo tiene que ser cuidado, porque de esa manera me voy a ir el día que me tenga que ir. ¿Estamos bien? ¿O estamos que hay que cuidar el cuerpo?
¿Estamos en modo eterno o modo, bueno, eterno, pero déjame comer? Sí, comer, pero... Ahora, terminar la tarea puede ser 50 años, 3 años como el Señor, o 5 minutos. Hay cosas que pasan en la vida que no sabemos por qué pasaron, pero pasaron y aunque vos y yo las veamos o las hayamos visto como traumáticas, qué bueno que pasaron. Hay veces que decimos, ¿por qué se fue tan rápido? Porque quizás lo que tenía que hacer lo hizo en ese momento. ¿Y por qué este está tanto tiempo? Porque lo que tiene que hacer lleva más tiempo. Y qué bueno saber que quienes estamos en Cristo, viviendo en función del Evangelio, todo lo que nos rodea tiene una tarea, que tiene una fecha y que no la determina el sistema, no la determina el hombre, la determina el fruto cosechado que nosotros hemos dejado. La cosecha es la que va a determinar hasta cuándo. Por eso, que esa tarea dure el tiempo que tenga que durar, no entra en la objetividad humana. Eso se tiene que ver por el Espíritu. Por eso yo tengo que pedirle al Padre que constantemente me muestre con los ojos del Espíritu la vida que nos pasa. Porque de esa manera, esa vida no me va a explicar al intelecto humano. Hay cosas que nos van a pasar que vos decís, ¿cómo la pasé tan rápido y sin secuelas? ¿Cómo fue que quedé tan bien después de lo que me pasó? Porque te lo explicó el Espíritu. El intelecto nunca lo escuchó, pero el Espíritu sí te lo hizo entender. Por eso tenemos que trabajar para que el Espíritu sea cada día más una realidad en nosotros. Y veremos las cosas que nos pasan de una manera, como lo decíamos días pasados, van a pasar las situaciones difíciles a una velocidad que vos decís, ¿cómo pasó tan rápido esto? Por eso es tan necesario profundizar en la vida de Dios en nosotros. No entra en el intelecto, no entra en la objetividad del hombre, porque el hombre tiene tendencia a decir, no, 2 más 2, 4. Y esto debería ser así o debería haber sido así, y si no es así, es porque esto es así. Empezamos a analizar a Dios. Nosotros tenemos que trabajar en que Dios sea analizado por el Espíritu, que más conoce las cosas de Dios. O sea, nadie conoce las cosas del hombre si no es el Espíritu del hombre, pero nadie conoce las cosas de Dios si no es el Espíritu de Dios. Así que decí conmigo, a mí no me va a llevar la muerte, a mí me va a llevar la tarea terminada. Algunos no lo quisieron decir. Amados, nos vamos y todo, así que no se hagan acá los eternos. Somos eternos en el Espíritu, ¿sí? Lo importante es saber que nosotros, los hijos, fuimos destinados a vencer por sobre todo, incluida la muerte. A los hijos, amados, no se los lleva la muerte. Los hijos vencemos a la muerte. ¿Saben por qué estoy hablando de esto? Porque es el último enemigo. Y si podemos vencer al enemigo quizás más fuerte que podamos tener, ¿sabe cuál es el enemigo más fuerte que tiene la humanidad hoy? El miedo a la muerte. Si nosotros por el entendimiento del Espíritu vencemos a ese enemigo que ya está vencido por nosotros, dada la victoria de Cristo en la cruz que nos la entregó, amados, nuestra vida empieza a ser deleite, disfrute. Así que los hijos no nos lleva ninguna muerte, nos lleva lo que el Señor determinó que sea terminar la tarea, o sea, vencimos a la muerte. Y esa no es una palabra de consuelo, esa es una realidad eterna que está funcionando en nuestro espíritu. Y nosotros vamos venciendo esa muerte cada día un poco más,
hasta la victoria final. Cristo consumó la victoria contra la muerte en la cruz. Y nosotros, mediante la transformación, vamos haciendo real esa victoria. En nosotros y desde nosotros. Vos y yo somos eternos. Y esto no es para que vos digas, ¡ay, qué cosa linda, filosófica! No es para que tengamos la realidad de vida entendida. ¿Por qué les digo esto? Porque a medida que por la obediencia vamos siendo transformados, el mismo Espíritu va creando en nosotros esa realidad de Dios y se va expandiendo de tal manera que, como decíamos hace un rato, esa realidad va salpicando. Y cuando yo veo que hay cosas que empiezan a solucionarse, no es, ay, porque Dios de afuera lo hizo, no, porque es su realidad que se está haciendo lugar para estar un poco más cómodo. O sea, nosotros estamos viviendo para que Cristo esté un poco más cómodo en nosotros. La transformación va haciendo que se amplíe el radio de Cristo alrededor nuestro. Todo ámbito donde pisa alguien que es transformado, deja olor a vida. Eso es lo que te va a empezar a pasar o lo que te va a continuar pasando y te va a pasar y me va a pasar, Dios quiera, con mayor profundidad. Todo ámbito donde vamos pisando va dejando vida. Por eso yo hace unos días escuchaba, esto no es crítica, pero sí es una contraposición, porque cada predicador que habla sienta una posición. Y yo voy a derribar una posición, le guste o no a quien no le guste. Porque hay una realidad, hay un predicador que escuché decir, no es iglesia si nosotros no podemos entrar todos, no es iglesia si nos ponen restricciones, así que hasta que no estén todas las condiciones dadas, no nos vamos a reunir. Entonces yo te quiero decir, amado predicador, que seguro no me está escuchando porque soy chiquitito así al lado tuyo, pero sí le quiero decir a toda la gente que pueda ser influenciada por esa palabra, que es una mentira, porque a medida, por más restricciones que haya, a medida que los hijos vamos siendo transformados y vamos tomando, aunque el sistema nos dé un hueco, vamos tomando ese huequito, esa vida empieza a hacerse realidad, se va expandiendo. Así que, amado predicador, sos un mentiroso, porque lo que estás encubriendo es el miedo a congregarte. Pero la realidad es que cuando el Hijo de Dios, que está siendo transformado, pisa un lugar, la vida de Dios empieza a hacerse cada día más potente, más presente, se empieza a expandir. Así que donde te dieron 1 metro, metete. Mira si Pablo hubiera dicho, hasta que las condiciones no estén dadas, yo no predico el Evangelio. No predicaba nunca si vivía preso, pobre. Ustedes permítanme estas licencias, ¿sí? Son la parte carnal de Fernando, ustedes corran esa parte y quédense con la del espíritu, ¿sí? Pero no se dejen engañar, ¿sí? No se dejen engañar. Así que, amados, mientras vamos venciendo a la muerte, vamos sembrando vida. Vamos sembrando vida. ¿Saben que estamos siendo transformados? Nosotros estamos siendo transformados en palabra de Dios caminando. En eso estamos siendo transformados. Cuando vos y yo empezamos, el Espíritu empieza la transformación a partir del nuevo nacimiento, Dios lo que hace es transformarnos en su palabra. La manera que hace Dios de estar en todos lados es transformar a sus hijos en su palabra. Por eso cuando vos tenés un hermano enfrente tuyo, no estás viendo una persona. Sí, está bien, no sé. Bueno, algunos parecemos menos personas, pero bueno. Estás viendo una palabra de Dios. Estás viendo, mirá, ustedes leyeron la escritura cuando dice saetas en la aljaba de Dios. ¿Qué es una saeta en la aljaba? La aljaba era el lugar donde se ponían las flechas. Bueno, hoy sería... Era un saeta porque no había balas. Estamos siendo transformados en balas de vida. El Señor nos está transformando en
proyectiles de vida. Amados, Dios no nos propone transformación, y esto es bueno que lo entendamos, desde lo que hay que hacer. A partir de ahora, ya evangélico, a partir de ahora tenés que hacer esto y esto. Para llegar a esto. Y dentro de 2 meses te metemos en una pileta, te pisamos para que estés bien mojado y te sacamos de los pelos para que ahora tenés nueva vida. Amado, Dios no viene y nos dice, la transformación que yo te propongo es todo lo que tenés que hacer desde ahora. La transformación que Dios propone no es desde lo que hay que hacer. La transformación que Dios propone es desde lo que Él hizo, desde lo que Él consumó en la cruz. Eso se tiene que hacer una realidad y es a partir de la gestión de vida que vamos teniendo. Pero vamos a ir escuchando el dulce sonido de su voz y vamos a ir siendo transformados por el sonido de esa voz, que es dulce, es agradable, no es una voz impositora. Amados, cuando nosotros queremos imponer, es cuando más legalistas nos ponemos, pero no hacia afuera, sino hacia adentro también. Yo me tengo que dar cuenta, tengo que diagnosticar al legalista que está en mí, al religioso que está en mí, lo tengo que diagnosticar porque todos tenemos una medida de religión que tiene, y la religión es muerte, porque es intento personal de acercarse a Dios. Entonces es muerte, yo tengo que identificar al religioso que está en mí y lo tengo que identificar porque si no lo identifico termina dando un olor que Dios no necesita que demos. Por eso vamos siendo transformados a partir de lo que Él hizo, no de lo que tengo yo que hacer. Ahora, lo que tengo que hacer será cuestión de escuchar su voz en el momento justo, en el momento indicado. Estar atento a las autoridades cuando me dicen o cuando hablamos, pero no a la imposición, sino, mirá, cuando una autoridad de la iglesia te dice algo es porque Dios ya te estuvo hablando. Debería ser así. Cuando no es así, es porque o la autoridad está a destiempo o vos y yo estamos demasiado sordos, amados. Pero la realidad es que a los dos nos une una palabra. Recién decíamos, somos transformados en la palabra de Dios. Pero en la palabra que se diversifica y se expresa de diferentes maneras. ¿Sí? Pero es la palabra. A ver, todos conocemos el lenguaje castellano, ¿sí? ¿Hay alguno que no acá? Bien. Tiene millones de palabras, pero el lenguaje es uno. La palabra de Dios es una, pero tiene diferentes maneras de expresarse. Somos tan diversos porque Dios necesita que su multiforme diversidad, su multiforme sabiduría se dé a conocer. Entonces cada uno está siendo transformado en un impacto de palabra, pero todos formamos parte de una sola palabra, que es la palabra de Dios, o sea, Cristo. Por eso el sistema, al ver a los hijos que están todo el día pensando en otra cosa, dando vueltas en situaciones que no tienen que dar vueltas, cuando vemos a los hijos, cuando el sistema ve a los hijos pensando en lo que no tienen que pensar, el sistema es simple, el sistema de tiniebla agarra y dice, lo que tendrían que hacer los hijos lo vamos a hacer nosotros. Y ahí aparece la diversidad. Ahí aparece todo lo que tiene que ver con el sistema, imitando la palabra de Dios. Somos la multiforme sabiduría de Dios expresada. Cuando no lo hacemos, el sistema expresa su multiforme diversidad. Por eso no te enojé con la bandera multicolor, enojate con nosotros mismos y tenemos que empezar a trabajar para que esa diversidad sea absorbida por la diversidad de Dios. No se trata de decir, sos esto, Romanos dice que no heredarán el reino de los cielos. No, amado. Se trata de que la transformación nos vaya llevando a que toda muerte que produce esa diversidad sea absorbida por la vida del Espíritu. Decí conmigo si querés, una elección, un proceso, un destino.
Si tenés Biblia, te voy a invitar a que la abras en el capítulo 8 de Romanos, Romanos 8, 29, vamos a leer. Dice, muy conocida esta escritura, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. Es decir, a mí me conoció antes y me hizo para que dé imagen de hijo. Dios no te hizo para que des imagen de otra cosa, ni me hizo que no sea la imagen del Hijo. Para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, decí conmigo, a mí. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Les voy a decir algo, ahora continuamos. Esto pasó antes de que vos y yo tengamos conciencia de que había una vida. Antes de nacer nosotros, Dios hizo todo esto. Y ese llamado quedó para que en algún momento de la historia se encuentre con vos y conmigo. Y cuando ese llamado se encontró con vos y conmigo, acá estamos empezando a trabajar para manifestar la imagen del Hijo. Dice, ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Esto no está para pelearnos con nadie. Esto es para tener un entendimiento de que la muerte no nos puede vencer, y mucho menos cualquier otra circunstancia. El que no escatimonia a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará con Él también todas las cosas? ¿De qué? De Él. No todas las cosas que a mí se me ocurre que Dios me tiene que dar. El sentido de la expresión no es para que lo agarre un evangélico con buenas intenciones de convencer a la gente de que se haga cristiano. El sentido de la expresión es, ¿cómo no nos dará con Él todas las cosas? De Él. De Él. ¿Y cuáles son las cosas de Él? Vida eterna, amor genuino, paz, reposo. Esas son las cosas de Él. Decí conmigo, las cosas de Él. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación, o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada, son todas las cosas que vamos venciendo, amados. Todas las cosas que vamos venciendo a medida que vamos caminando, a medida que vamos transitando la vida de Dios. Como está escrito, por causa de ti somos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro, dice el apóstol Pablo, que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, nuestro Señor. ¿Saben por qué dijo esto Pablo? Porque Dios es el más interesado en que nunca estemos separados de Él. Y conociendo Pablo el corazón de Dios, como lo conocía, declara que nada, absolutamente nada, nos va a poder separar de ese amor. Porque lo que nos pegó, amados, los que pegó Dios, no lo puede separar el hombre. Y Dios pegó al hombre, a Él mismo, con su gracia. Por eso un espíritu somos con Él. Eso está fundido. Dios fundió madera
con hierro, algo que es imposible de hacer. Como dice el amado apóstol Lucas Márquez, Dios era leche, nosotros café, y Dios hizo café con leche. Y una vez que está hecho café con leche, amado, no se puede disolver. Anda a separar el café con leche. Es imposible. Amados, el destino de gloria ya fue determinado por Dios. Es un hecho consumado. Desde ahí es desde donde habla Dios. Dios habla desde ni la vida, ni la muerte, ni los principados, ni las potestades, ni lo alto. Desde ahí habla acerca de la transformación. Y eso no es que Dios habla desde allá. No, Dios habla acá dentro de eso. Yo lo que tengo que trabajar, como decía Alberto, para callar voces que no me permiten escuchar lo que Dios habla. Porque cuando yo escucho lo que Dios habla, veo lo que Dios habla. Y cuando veo lo que Dios habla, digo, este soy yo. Empiezo a vivir en esa realidad. ¿Qué tengo que hacer? Gestionar. ¿Para qué? Para que pueda la voz de Dios tener claridad en mí. Para que yo no crea que soy lo que no soy. Que sea lo que soy. Soy lo que soy. ¿Sí? Conocer ese destino, saber esto, es el principio del proceso, pero no es el final. Ay, ni la vida ni la muerte, bueno, yo me quedo tranquilo que nadie me va a separar del amor de Dios en Cristo Jesús. ¿Y qué hace el mundo con eso, con que vos y yo lo sepamos? ¿Qué hace el mundo con que sepas la Biblia? ¿Qué hace? Si Dios te está transformando en su palabra, es para que esa palabra se dé a conocer, no para que la sepa y la publique en Facebook nomás. ¿Viste los que oran en Facebook? Si hay acá alguno, pero... No sé por qué la gente ora por Facebook. ¿Cómo tenés tiempo para tener...? Te digo algo. Dios no tiene Facebook. No te escucha. Por ahí no te escucha. En serio, de verdad. Señor, te amo en Facebook. No te escucha. Acá te escucha. Mejor dicho, acá te escucha. Acá tampoco. Acá. Decí conmigo, acá. Suponiendo que el corazón esté ahí, ¿no? Porque o sea, el de carne sí, pero el otro no sé si está en el tobillo o ahí, no sé dónde puede estar. Sabemos, la ciencia no lo sabe, así que... Amados, seamos entendidos. Que yo lo sepa no quiere decir que el mundo lo sepa. Dios me está transformando para que a través mío el mundo lo sepa. Y de eso se trata la transformación. Ahora, entendiendo esto, podemos leer el Antiguo Testamento. Yo no puedo leer el Antiguo Testamento si primero no entiendo el Nuevo Pacto. Si a mí no se me corre el velo, no puedo leer el Antiguo Testamento. Porque es al revés, no es que empieza por Génesis, empieza por Apocalipsis. Apocalipsis se corre el velo y arrancamos en Génesis. Es al revés. Yo necesito para leer Génesis que se me corra el velo, la revelación, Apocalipsis, ¿estamos claros? No es que Apocalipsis nos vamos a morir todos, ¡oh, se viene el Apocalipsis! No se trata de que es el final de todo, es el principio, porque es la revelación de Jesucristo. Si a mí se me revela Cristo, puedo leer Génesis. Si no se me revela Cristo, voy a leer Génesis de un entendimiento natural, humano. O sea, lo voy a leer como lo leyó Adán, con sabiduría animal, terrenal y diabólica. Ahora, cuando se nos corre el velo, podemos leer el Antiguo Testamento. Y mirá las cosas que, como se corrió el velo, podemos leer que le pasa a los que entienden esta posición que se nos dio, de que nada nos va a separar del amor de Dios en Cristo Jesús. Proverbios 24:16 dice, porque el justo cae 7 veces y vuelve a levantarse, pero los impíos caerán en desgracia. Cuando yo lo leo desde Adán, Dios me perdona todo lo que hago, así que me levanto solo. Me justifico de mis pecados. Cuando lo leo desde Apocalipsis, desde la revelación, digo, no, yo no me puedo autojustificar. Me doy cuenta de que fui justificado y por eso me levanto. No me levanto porque yo soy justo desde mi manera de ver la vida.
¿Me levanto porque ya fui justificado, no puedo andar tirado en el piso? ¿Quién condenará a los escogidos de Dios? Nadie, Dios es el que justifica. Empiezo a verlo desde la revelación. No me siento una porquería, pero tampoco me siento un superado. Me siento equilibrado. Me levanto porque un justo no puede estar tirado en el piso. Y también leo cuando en Miqueas, muy conocida, aunque no sabe, alguno capaz que no sabía dónde estaba, pero la conocés, la expresión. Miqueas 7:8. Dice, no te alegres de mí, enemiga mía, aunque caiga me levantaré y aunque more en tinieblas, el Señor es mi luz. Porque cuando lo vemos desde Adán, desde la mente adánica, nosotros leemos esto y dice, no te alegres que me caí, ya te va a pasar a vos. Ojo por ojo, diente por diente. No, lo ves y decís, no te alegres, muerte. No lo ves desde el punto de vista humano. Vos decís, no te alegres, muerte de mí, porque yo me caí, pero me voy a levantar. Pero no me levanto por mis propios medios, me levanta la palabra que ya me justificó. Y si yo estoy en tinieblas, porque ¿qué son esas tinieblas? La nube de pensamientos cuando caemos. Pero el Señor será mi luz, porque resplandece desde mi interior y hace disipar todos los pensamientos. ¿Sabes lo que hace el Señor? Como cuando llegó la turba a buscarlo y dijo, yo soy. Y ahí cayeron todos. Así pasa con tus pensamientos y los míos cuando le damos lugar al Espíritu. Amados, las caídas están contempladas. Todas las derrotas son parte del crecimiento. Quien está en Cristo no tiene derrotas, tiene procesos de crecimiento. Pedagógicamente la querés llamar derrota, llamala derrota. Pero toda derrota en el Señor es parte del crecimiento. Todo, absolutamente todo, lo usa Dios para que sigamos siendo formateados a esa imagen, para que maduremos absolutamente todo. No es que Dios lo manda, pero ya que está, el Espíritu lo usa para ser transformado. Dios no mandó la pandemia, pero ya que la tenemos, usémosla a favor. Las caídas, decí conmigo, decíle al lado, así le das un poco de ánimo. Las caídas están contempladas. Y decirle esto, las caídas están contempladas, decíle vuelta, las caídas están contempladas, pero levantarse es una decisión tuya. La caída se contempla, pero el levantarse lo tengo que hacer yo. Y el levantarse tiene dos aspectos clave en este proceso de transformación. El primero es hacerlo sin justificarse. ¿Caí? Caí. No, caí, lo que pasa que cuando caí había, no sé, me caí arriba del pecado. No, arriba del pecado no caemos. El pecado es pecado. Punto. Con responsabilidad. Tenía ganas y fui y hice eso. Y se terminó la conversación. Me hiciste enojar. No, te enojaste. Porque no entrenaste para estar en reposo. Todos. Hay cosas que me hacen enojar. No. Las cosas no tienen sentimiento. Las circunstancias no provocan nada que yo no quiera que provoquen. Y lo segundo, clave para levantarse, es saber hacia dónde. Si yo me caigo, yo tengo que saber para dónde levantarme. Y siempre ese levantarse tiene que ser según el destino señalado por Dios, que es manifestar su gloria en la tierra. Entonces, yo me levanté, me hago responsable. ¿Y hacia dónde voy? Hacia donde estaba cuando me caí. Estaba siendo transformado para manifestar la imagen del Hijo, que es la gloria de Dios. Gloria de los padres son los hijos. Gloria del Padre es el Hijo.
La gloria de Dios, la gloria de Dios. Y es como que una cosa así, una nube. Amado, la gloria de Dios, desmistifiquémosla, es Cristo mismo. No sé por qué hacemos tan poética la cosa, como que eso nos hace más espirituales, como lo que hablan en hebreo. Más argentino que el mate, y habla en hebreo. Yahvé. Llavero, o sea... ¿Por qué? ¿Por qué mistificar todo? ¿Por qué hacerlo tan...? Por eso somos tan raros, por eso hay diversidad, y la diversidad del Padre no se come a la diversidad del sistema. Porque creemos que con palabras vamos a lograr algo, amados. Es con la palabra de Dios, y yo siendo transformado en esa palabra que es santa, pura. Y yo voy siendo transformado en esa pureza y en esa santidad. Porque donde pisan la pureza y la santidad se tiene que ir la mugre, sí o sí. Ahora, para eso yo tengo que saber que esto no es por hablar o por leer mucho hebreo, griego, arameo o japonés. O sea, no tiene mucho sentido que yo busque decir las cosas con idioma espiritual. El único idioma espiritual que tiene el Padre es Cristo transformando a los hijos. Dios no habla en hebreo. ¿Cuántos saben que Dios no habla en hebreo? Si no lo sabés, te lo digo hoy. Dios no habla en hebreo. Así que no me venga con Yahvé, Elohim. Decí conmigo, si querés, porque esto es muy importante que lo sepas vos y que lo sepa yo. No hay gloria sin cruz. Como tampoco no hay victoria sin lucha. Y tampoco hay paz sin guerra. Ay, yo quiero la paz, viene guerra. Ay, yo quiero el reposo del Señor, hay lucha. Señor, quiero verte con más claridad, hay cruz. ¿Y dónde está la cruz? La mayoría de las manifestaciones de cruz que Dios nos va a permitir acceder, te invito en este preciso momento a que mires a tu derecha, a tu izquierda, atrás o adelante. Sí, ahí está la cruz. Cuando dices, sos mi cruz, sí, dice el Señor. Sí, sí. Por eso te necesito en comunidad. Por eso te necesito que se reúnan como iglesia. Por eso ese mentiroso es mentiroso, porque se tienen que reunir aunque sea con restricciones. Tienen que... lo tengo acá. Ustedes son buenos y me permiten hacer catarsis. Amado, la mayoría de las manifestaciones de cruz las vas a tener con una persona. Todos hicieron a la familia. Podemos hacer una serie, La Familia Cruz. ¿Sí? Así va a ser. Sí, después habrá circunstancias, pero vos y yo sabemos que las circunstancias las podemos solucionar. Ahora, el tema es con alguien. ¿Y si es cercano? ¿Y si es como el año pasado, que lo tengo que aguantar todo el día en casa? Sabelo, así te quedás en paz. La cruz viene con cara. De eso se trata. Dice la Escritura, a los que antes conoció, también los predestinó. En el sentido literal, ¿sí? En el sentido literal de esa palabra, está hablando de los gentiles, ¿sí? Porque Pablo está dando instrucciones a Israel a través de esta carta de que no son el pueblo elegido ya. Habían sido elegidos, pero ahora tienen que saber que a los que antes conoció también los predestinó. O sea que a nosotros, a los gentiles, a los que no éramos judíos, se nos iba a dar la posibilidad, porque Dios lo había resuelto antes de fundar el mundo. No es que, se me desbandó el mundo, ¿ahora qué hago? Bueno, vamos a ver, anda hijo, anda. No, Dios ya lo tenía predeterminado. Entonces, desde el sentido literal, está hablando de nosotros. Pero desde el sentido espiritual, después el Señor Jesús dio una connotación mayor
Y dijo, los últimos serán los primeros, ¿o no? ¿Sí? Dijo, los últimos serán los primeros. Y estaba hablando de un sentido revelacional. ¿Por qué? Porque los últimos en llegar, que también éramos los gentiles, reitero, los que no habían sido escogidos como el pueblo de Dios, Israel en ese momento. Nosotros, los últimos, pasamos a tener el Espíritu. Entonces pasamos a ser, como lo acaba de explicar el apóstol Pablo en Romanos, los primeros del Espíritu, para que ustedes se den una idea. Éramos los últimos, nadie daba 2 mangos por nosotros, pero pasamos a ser los primeros por causa de que Él puso su Espíritu en nosotros. Ahora, eso lo podemos usar literal o lo podemos usar también, como lo usa el Señor, desde lo espiritual. Y es que todo aquel que se suma hoy es actualizado automáticamente a lo que el Espíritu necesita hoy. Así que el Señor no le pide currículum a nadie. Vos y yo podemos tener 30 años en Cristo, pero si aparece uno hoy, viene con toda la actualización de lo que el Espíritu necesita que hable hoy, que viva hoy, que exprese hoy. Lo único que tiene que hacer esa persona es gestionar su vida para que esa actualización no tenga freno. Pero acá no se trata de que hay unos más importantes que otros. No, no, no. El que aparece hoy tiene todo el Espíritu dado por Dios. Y ahí se cumple, los últimos serán los primeros, por eso no nos enojemos con los últimos. Porque el último que llega capaz que para Dios es el primero. A los últimos se les dio un destino. Dice, los predestinó para. Y acá quiero meterme en un punto que hablaba con alguien hace unos días, porque es importantísimo. No es que lo voy a decir porque lo hablaba con esa persona, sino porque es importante que entendamos algo. Yo tuve una persona conocida que estaba amargadísima y buscó hasta la posibilidad de suicidarse, porque le dijeron que no era parte de los predestinados. Esa teología de la predestinación es una burrada que se le ocurrió a alguien decir que Dios había elegido gente antes. Que seamos escogidos desde el punto de vista de este va a hacer esto, este va a hacer esto, este va a hacer esto, este va a hacer... Cada uno va a hacer una cosa, cada uno va a expresar un formato, por eso cada uno de nosotros tenemos que ser conscientes de que no puedo anhelar lo que tiene el otro. Yo fui formateado para hacer algo específico en esta tierra. Pero Dios escogió y salvó a toda la humanidad. Que la humanidad se dé por enterado o no es un problema de la humanidad. Pero Dios mismo dice que todos van a ser juzgados porque todos son notificados de una manera u otra de que Él es el Señor. Entonces, que yo lo viva o no lo viva es un problema mío. Ahora, Dios salvó a todos. Dios, cuando dice a los que antes conoció, no está hablando de 3 o 4, está hablando de todos, de toda la humanidad. Ahora, cuando Pablo dice los predestinó, dice los en el sentido literal, y acá nosotros tenemos que ser conscientes, los formateó para que hagan una sola cosa. ¿Cuántos han formateado alguna vez una computadora o mandado a formatear? Computadora, teléfono. Les dio un formato, los hizo para una sola cosa, reproducir la imagen del Hijo en todo lo que hagan. Por eso somos hechos a imagen y semejanza. Cuando nosotros somos alumbrados, tenemos la luz de Dios, empezamos a trabajar para reproducir esa imagen del Hijo. Fuimos formateados por Dios antes de la fundación del mundo, y eso es predestinado. Fuimos formateados por Dios antes de la fundación del mundo para una tarea específica. Nos confeccionó para hacer algo, para expresar su multiforme sabiduría. Todos fuimos escogidos para tareas diferentes. No habían, dice la Escritura sobre Esaú y Jacob, no habían hecho ni bien ni mal y Dios ya había determinado para qué servía cada uno.
¿Hay un problema con eso? Y si yo lo asumo, me permito ser transformado por el Espíritu, no hay problema. Hay predicadores que van a predicarle a miles y hay otros que le vamos a predicar a decenas. ¿Cuál es el problema? Eso significa haber sido predestinados. Fuimos formateados para dar a conocer la imagen del Hijo desde la sabiduría del Padre y cómo el Padre ha determinado que esto ocurra. Vamos siendo transformados para eso. Por eso fuimos elegidos. Hay un destino, pero hay un proceso. Hay un proceso. El Evangelio es el sistema de vida de Dios que nos va proponiendo transformación para reproducir esa imagen. Y tenemos un mundo que la verdad está fallado, ¿sí? El mundo interior sin Cristo nuestro, el mundo exterior que no conoce al Señor, está fallado y necesita de la transformación de Dios. Necesita de nuestro entendimiento y necesita que sepa a partir de dónde Dios le habla al mundo. Nuestro mundo interior y exterior tiene que saber desde dónde Dios habla. Y Dios habla desde el destino final. Dios dijo, los dejo acá, mi paz os dejo, mi paz os doy, yo no la doy como el mundo la da, no se turbe vuestro corazón ni tenga miedo, y nos vemos, che. Vuelvo, porque volvió, ¿o no? ¿Sí? ¿Se fue? ¿Volvió? Y les dejo el Espíritu, porque con esto van a poder lograr todo lo que yo dije que ustedes van a lograr. ¡Nos vemos! Y con el Espíritu, Él nos va transformando en esa imagen que Él ya dijo que vamos a hacer. Mira, yo te garantizo que desde este entendimiento vas a orar diferente. Vas a sembrar diferente. Vas a dar tiempo de manera diferente. Porque cuando uno ya sabe cuál es el motivo, la razón de su existencia, ya empieza a vivir conforme a eso. Entonces todas las circunstancias del tiempo presente no son comparables con la gloria que se está manifestando y con la gloria que va a terminar de ser. Y yo empiezo a decir, esto me sirve y esto no me sirve. Porque empiezo a ver lo que me conviene o no me conviene en función de lo que Dios ya habló. Amados, si nosotros vivimos como Dios habló, vamos a vivir en su plenitud. El tema es cuando nos corremos de ahí y empezamos a vivir como nosotros pensamos que hay que vivir. Y ahí es donde empieza la turbación. Y ahí es donde se nos desacomoda el mundo nuestro. Y ahí es donde necesitamos entender que si se desacomoda, Dios lo acomoda. Esas son las caídas. Si se desacomoda y yo me levanto y voy hacia donde tengo que ir, ya está acomodado. El camino de Dios es claro. Por más torpe que seas, no te vas a extraviar. Eso lo dice la Escritura. Porque es un camino que por sí solo va acomodando. Pero necesita de mi gestión, levantarme y saber hacia dónde tengo que ir en cada momento que me levanto. Así que con este entendimiento quisiera que podamos orar para que si hay alguna caída, alguna circunstancia que no está acomodada, algo que se corrió de eje, sea traído a la obediencia a Cristo. Sea traído a donde tiene que estar, porque es necesario que como iglesia podamos ver hacia dónde estamos yendo. Hacia dónde Dios propone nuestra realidad. Dios propone que nuestra realidad sea la realidad del Hijo. Y Señor, que todo pensamiento que diga lo contrario sea anulado en esta misma mañana. En este momento, Padre, que podamos entender, por causa de la revelación de tu Espíritu, cuál es el posicionamiento que tenemos como hijos. No que lo veamos desde la ley, desde algo que alguien me dijo, desde algo que alguien me habló, sino que podamos ver el posicionamiento que tenemos en Cristo, Señor. Desde el Espíritu que nos habla, nos impulsa, nos dice que si te caíste te levantás, yo tengo rumbo, yo tengo destino, yo tengo una gloria en vos que va a manifestarse. Todo ha sido vencido, todo ha sido declarado, derrotado en la cruz. Nada podrá ponerse por encima, y lo que esté por encima, más tarde o más temprano, generará tal peso de gloria, mi Hijo, en vos, que eso será gobernado por la potencia de mi Espíritu.
Señor, que podamos ver en estos días, en los días sucesivos, la realidad de vida que se nos fue impartida, la realidad de vida que vive, habita y es tan palpable y tan tangible en vos, como dice la Escritura. No estás tan lejos, Señor, no estás tan lejos. Que podamos entender que somos uno en el Espíritu con vos, y ese uno se va dando a conocer, y ese uno va siendo realidad a medida que transitamos en este proceso hacia el destino de gloria. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Que tu vida sea una realidad en nosotros. Cada día más palpable. Gracias, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.